Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Bella Sandy y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra. Así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Bienvenidos un día más en Fase de Descubrimiento, gente bonita. Espero que se encuentren muy bien, que la vida los esté tratando bonito. Cuéntenme cómo los está tratando al frío a todos los que estamos en la parte de arriba del Ecuador, porque para mí ha sido un shock. O sea, no me puedo quejar y sí me puedo quejar. O sea, les explico. El otoño aquí en Inglaterra estaba otoñeando. Sé que la palabra no existe, pero vamos a ponerlo así. Estaba otoñeando. Todo se veía hermoso, precioso. Ya les pondré alguna que otra fotito en el Instagram del podcast. Y de repente hemos entrado en el invierno. O sea, hace un frío horrible, espantoso, que no hay calefacción que lo pueda, como quien dice, calmar. Y si escuchan como una especie de como ton, ton, cada 2 por 3 es mi calefacción porque la tengo casi que al máximo y cuando está al máximo trabaja un poco fuerte. Entonces sí, si escuchan ese ruido es mi calefacción y no me pueden ni culpar porque les digo, señores, que esto es algo serio. Como quien dice, Dios nos libre, pero veo pandemia de hipotermia porque no, o sea, ¿qué es esto? Entonces sí, espero que los que estemos pasando por esta horrible transición al invierno le estén pasando más o menos, o estén llevando bien. Yo en lo general estoy intentando mentalizarme de que se vienen los meses complicados y estoy intentando como mantener una mente abierta y positiva a que pues es la estación que nos toca y qué más podemos hacer. Veamos el lado positivo, se acercan las navidades, entonces para los que les gusta la Navidad pues es algo bonito en lo que pensar ahora que se acerca el frío. Yo no la amo, no la odio, la verdad soy muy neutral en Navidades. Y antes sí era un poco más tipo Grinch, como que no me gustaban mucho, pero me he dado cuenta que la Navidad es una de esas cosas bonitas de la vida que hay que celebrar siempre y cuando se pueda y agradecer por las circunstancias en las que nos encontremos, ya sean buenas o malas, porque si son buenas, pues es una bendición divina y si no son tan buenas, pues tener la confianza de que las cosas que están por venir estarán un poquito mejor. Entonces sí, me he dado cuenta que la Navidad ofrece como mucha esperanza y como mucho espacio para agradecer y como estamos intentando tener una mentalidad un poco más fortalecida a la adversidad, creo que sí es bonito pensar en las decoraciones, en las canciones y todo lo que se viene ahora en las próximas semanas, ahora que oficialmente estamos casi en diciembre. En el día de hoy les traigo un episodio ligero. Sé que normalmente los hago pensar y profundizar en temas y cosas, pero este episodio es la verdad bastante ligerito. Es un episodio de celebración. Estamos celebrando que el podcast ya tiene un año. La semana pasada en Fase de Descubrimiento hizo su primer año, su primer aniversario. Y pensé que una bonita manera de celebrarlo, porque pues no estaba como tan segura de hacerlo, o sea, cómo podía celebrar, entre comillas, pues mi hazaña y atrevimiento de hacerme podcaster. Entonces he pensado que una manera bonita en la que podíamos, como quien dice, celebrar el cumpleaños del podcast, podría ser contándoles como algunas de las muchas cosas que el podcast me ha enseñado y cómo a través de su creación pues siento que he adquirido ciertas habilidades y mentalidades que creo que valen la pena compartir. Obviamente en cada episodio les he dejado saber de los muchos retos que he tenido en términos técnicos y como la falta de tiempo, pero pensé que esta sería una buena oportunidad para, como quien dice, resumirlo y como ponerlo como la constancia de lo que ha sido el trayecto del podcast para mí a día de hoy. Así que quizás este no sea un episodio que les pueda aportar tanto, la verdad si les soy sincera, pero que es algo que la verdad me hace ilusión como reflexionar en
mis aprendizajes y experiencia, así que espero que lo disfruten y que pues puedan sacar algo de provecho. A lo mejor les inspire a atreverse a hacer ese hobby, crear ese contenido, quién sabe. Entonces sí, espero que por lo menos puedan sacar eso sobre mi reflexión, algo de provecho que quizás les motive o impulse en, sacar adelante sus propios proyectos. Entonces creo que la primera cosa que creo que he sacado de esta experiencia de un año de podcast tiene que ser el tener coraje. Creo que es como lo más especial e importante porque la idea de sacar este proyecto adelante es algo que, como ya les manifesté en el último episodio, Descubriendo el Miedo, es algo que todavía me da mucho miedo, que me, como quien dice, desafía a un nivel que la verdad es un poco complicado de lidiar porque nunca había experimentado algo igual. O sea, nunca había querido algo tanto para como ponerme en contra de mí misma, si eso tiene sentido, porque una parte de mí quiere como dejarlo y otra parte de mí lo disfruta muchísimo. Una parte de mí me dice, estás perdiendo tu tiempo, y la otra dice, no, pero es que mira, hemos aprendido algo nuevo y mira, hemos descubierto cómo hacer tal cosa. Entonces creo que tener coraje, diría, en vez de tener valentía, porque siento que no soy valiente en el sentido de que todavía tengo miedo, y dicen por ahí que la valentía es la falta de miedo, mientras que el tener coraje es hacer las cosas incluso con el miedo. Entonces definitivamente siento que el podcast me ha dado la oportunidad de ser una persona que desarrolla coraje y que manifiesta coraje simplemente por el hecho de llevar este proyecto a su episodio número 14 con y pues seguir aquí día a día, aunque las cosas no salgan tan perfectas como yo quisiera, aunque no me escuche realmente nadie. Son como cosas que para mí son bastante significativas porque son mis pequeños logros míos que nadie necesariamente tiene que estar como observando o pensar que es la gran cosa, pero que para mí personalmente significa tanto, y siento que es una habilidad bonita que puedo llevar a otras cosas que quizás más adelante quisiera desarrollar, ya sea como tener un trabajo nuevo, quién sabe algún día lanzar algún proyecto, o quién sabe si hacerme autónoma o algo por el estilo, que no creo, pero quién sabe, el saber que puedo crear algo desde cero, y eso es algo que vamos a hablar un poquito más en profundidad en los siguientes puntos, pero sí, es saber que puedo llevar a cabo una idea o ir a por lo que quiero a pesar de mis miedos y dudas, y tener el coraje para hacerlo incluso en contra de mi propia cabeza y mis propios temores. La verdad tiene que ser la cosa más guay y chula que he sacado de este proyecto. Entonces sí, creo que ese es el primer punto, el saber que el miedo nunca deja de acompañarme, pero que a pesar de todo eso pues tengo el coraje de, show up y hacer lo que tengo que hacer y hacer lo que creo que necesito hacer para seguir haciendo este proyecto. Entonces ese es el primer punto, el cual me emociona bastante mencionar. Suena un poco cursi, pero no sé, siento que es como lo más bonito que he sacado de todo esto. Lo siguiente creo que tiene que ser el incremento en mi autoconfianza, por el hecho de que es lo que acabo de decir, verme capaz de alcanzar mis metas a pesar de mi falta de seguridad y las dudas sobre mis propias capacidades, es algo que realmente no tiene precio, porque muchas de las dudas y de los miedos vienen a raíz de no creerme capaz, de sentir que estoy perdiendo mi tiempo, y es como lo bonito de todo este trayecto es que no hay nadie persiguiéndome si me equivoco, si lo hago mal. Yo misma soy la que se da con el bate en la cabeza de eso suena horrible y eso lo hiciste fatal, pero nadie está ahí como diciéndome qué mal lo haces o qué mala eres en esto. Entonces, como tener esa autoconfianza de, incluso a pesar de las dudas, decir soy capaz y esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer a pesar de todo, a pesar de que no tenga tiempo, a pesar de que me enferme, a pesar de que en un año solo haya podido sacar 3 episodios. Es como muy bonito saber que realmente puedo encontrar dentro de mí misma las herramientas para sacar adelante mis propios proyectos y mis propias metas, y la verdad sí me ha ayudado muchísimo en términos de pues las inseguridades de lo que soy capaz y no soy capaz de hacer. Creo que realmente tienes que querer algo para poder llevarlo a cabo y poder perseguirlo, tienes que quererlo mucho para no rendirte al tercer día de hacerlo, y este proyecto me ha enseñado exactamente eso. O sea, como qué tanto quiero un podcast, tengo que quererlo mucho porque no es trabajo fácil, y pensarías es muy sencillo, te sientas y grabas, pero si quieres aprender y si quieres desarrollarlo de una manera que mínimo te satisfazca a ti mismo, tienes que realmente como show up y hacer el trabajo. Entonces sí, como que me ha ayudado mucho con la autoconfianza, porque siento que puedo aplicar eso en cualquier otra área de mi vida, y como que tengo la capacidad dentro de mí para llevar a cabo todo lo que yo quiera si realmente es algo que quiero. Y sí, creo que esa ha sido como la segunda cosa más chula que he sacado de este proyecto, que es tener como esa autoconfianza y ese como voto de confianza en mí misma de que sí puedo llegar a donde yo quiera, y
como que he tenido otros ejemplos en la vida que me han enseñado eso, pero como que este proyecto me lo recuerda constantemente porque es algo que no termina, como que terminará cuando yo decida como que ya me aburrí y ya no quiero seguir haciendo esto, pero que eso no va a pasar ahora, creo. Entonces como que sí, está ese recordatorio ahí constantemente cada vez, sobre todo que hago cualquier tipo de tarea relacionada con el podcast. Entonces sí, creo que ese es el segundo mejor punto que he sacado de toda esta experiencia hasta el día de hoy, el aumentar un poquito más mi autoconfianza, mi, autoestima, vamos a ponerlo así en ese sentido. Entonces sí, eso está muy chulo de pues poder sentir y poder reconocer, porque muchas veces como que te puedes sentir de esa manera pero no lo reconoces, como que realmente no sientes que tiene ese mérito. Entonces sí, como poder sentirlo y creérmelo también en mi cabeza es una sensación bastante guay, como poder tener las dos cosas en línea, mente y sentimiento, como quien dice. Sí que suena muy cursi todo esto, oigan gente, me emociono. Lo siguiente creo que tiene que ser el haber descubierto un interés que no me esperaba por la creación de contenido y el aprender cómo hacerlo. O sea, siempre he sido muy consumidora de contenido. O sea, yo soy fiel consumidora de YouTube desde, o sea, tan pronto como puedo recordar. O sea, desde mis 12, 11 años, cuando YouTube era solo gatitos. O sea, yo siempre he sido muy fan de YouTube y es una de mis plataformas favoritas. Así que siempre he sido una consumidora de contenido de alguna forma o de otra desde que conozco el internet. Entonces, es mucho tiempo. Y muchas veces me ocurrió la idea de que realmente, estaría súper cool hacer videos de YouTube con mis amigas, contando nuestras historias, etcétera, etcétera. Y como que siempre tuve ese deseo de quizás hacerlo, pero es lo que les digo, como esa vergüenza, ese miedo, como yo jamás. Y sí, ahora que miro hacia atrás y hago como la reflexión, sí me doy cuenta que siempre tuve ese deseo como de crear cosas. Pero la verdad, hacer el podcast me ha enseñado que realmente sí tengo un interés bastante profundo de ver videos de 30 y 40 minutos en edición de podcast y no sé, cosas técnicas y que si Instagram está en estos reels y un montón de cosas que yo realmente nunca pensé que tenía, simplemente porque realmente, si soy totalmente sincera, no soy muy fan de las redes sociales, en plan como que fácilmente yo puedo pasar una semana sin entrar a mi Instagram, como que no me supone un problema, no tengo TikTok, o sea, no soy una persona como que vive para las redes sociales y hace años y décadas que no uso Facebook. Entonces como que sí soy muy limitada con eso, creo que porque realmente tengo que reconocer que quizás mentalmente son cosas que no me ayudan tanto o que no me ayudaban tanto, y hubo una época de mi vida en la que las redes sociales contribuían muchísimo a esta sensación de comparación, que he tenido momentos muy difíciles en mi vida y como que en ese tiempo no me convenía estar tan pegada a las redes y estar observando todo el tiempo lo que las otras personas estaban haciendo. Así que hace un par de años aprendí como a controlar un poco mi consumición de redes sociales, simplemente porque tenía mucho trabajo interno que hacer, y aunque a día de hoy ya me siento muchísimo mejor, podría decir casi que estoy curada, podría decir, pero no lo voy a decir porque no es cierto. O sea, en un mal día te vuelves a sentir como la caca porque tú estás sentado en tu sofá y la gente está afuera viviendo la vida color de rosa. Entonces sí, a veces como que sí te puede pillar un poco mal, pero hubo un tiempo en el que esto era algo como súper heavy en mi vida y aprendí como a tener que desarrollar ese autocontrol. Entonces sí, como que de ahí me quedé así un poco como skeptical de las redes sociales, pero me he dado cuenta de que realmente me gusta como aprender de ellas y aprender de la creación de contenido, y la verdad eso es algo como que me ha enseñado mi interés por las redes sociales desde un punto más proactivo que simplemente consumirlo, y eso la verdad me ha despertado un interés que me motiva muchísimo, que me enciende una llamita de wow, quiero aprender más, quiero saber más. Entonces sí, como que eso me tiene un poco como, no sé, intrigada, como quiero saber qué tanto puedo aprender, qué tanto puedo implementar, y como que sí, ahora la principal motivación del podcast es saber como hasta dónde puedo llevar mi conocimiento, y aunque son cosas que quizás no vaya a utilizar en la vida, a lo mejor son cosas que sí, porque a veces digo, wow, estaría muy chulo trabajar haciendo tal cosa. Entonces, sí, la verdad me ha servido muchísimo para como reevaluar mis intereses, las cosas que me llaman la atención. Así que sí, la verdad estoy muy contenta con eso, y la verdad agradecida de que me atreví a dar el paso de crear este podcast, porque hoy sé tanto que digo, wow, encuentro cosas que me vuelven a despertar el interés, y sobre todo después de haber terminado la universidad, que les conté en el episodio, creo que fue el último que sacamos al aire de terminé la universidad ahora que, fue como que en ese tiempo perdí mucho mi interés por cosas, por esto mismo de la depresión postuniversitaria,
y como que el podcast me devolvió ese fueguito, esa llama de wow, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo, podemos seguir teniendo pasiones y hobbies y cosas así. Así que sí, la verdad eso ha estado muy interesante y esto ha contribuido a mi siguiente punto, que es el autoconocimiento. Cada episodio para mí ha sido como un mini diario, una documentación de mi forma de pensar y del tipo de persona que soy a día de hoy y cómo me voy transformando. Entonces eso la verdad también ha estado muy cool, el hecho de que puedo escuchar los episodios y como que me doy cuenta del tipo de persona que soy, que es una persona muy profunda, muy reflexiva, muy de introspectiva, y la verdad está guay porque me ayuda a conocerme un poco mejor. La verdad es como que me permite salir de mí para poder observarme un poco mejor, si eso tiene sentido, y como que ir documentando mi forma de pensar y ver cómo, no sé, quizás va cambiando o las cosas se ven un poco diferentes en mi mente de cuando grabé un episodio a como lo estoy escuchando a día de hoy y cosas así. La verdad también ha estado muy guay tener como esa posibilidad de documentar mis pensamientos, aunque estén un poquito al público y poder como ver mi evolución como persona y mi forma de pensar. Así que eso la verdad está ayudando muchísimo con mi autoconocimiento y creo que eso se relaciona a todos los otros puntos que he ido mencionando del coraje y la autoconfianza, etcétera, etcétera. Entonces eso también está bastante interesante. Creo que el siguiente aprendizaje viene ya un poco más de manera técnica, que son las habilidades técnicas, las skills que he aprendido sacando el proyecto adelante. O sea, yo empecé de cero, como les he mencionado en otros episodios. No tenía ni idea de cómo se publicaba un podcast, no tenía ni idea de ni siquiera cómo se editaba. Hay muchas cosas que aún no sé, o sea, no estoy diciendo que ahora soy experta, por supuesto que no, para nada, muy, muy lejos de eso estamos, gente, muy lejos. Pero el saber que no tenía ni idea de nada y que creé todo lo que ustedes pueden escuchar, desde la música de la intro la hice yo, y eso fue bastante interesante también. Tenía miedo de los copyrights, entonces hice mi propio tune, la entrada la grabé, la edité, todo lo hice yo, y por eso sé que está un poquito larga, pero así era como la quería en ese entonces, y a veces la quiero cambiar, pero me da un poco como de pereza, y es que siento mucho orgullo cada vez que la escucho porque crear esa intro desde cero siento que suena muy bien. Creo que es una de las mejores cosas que he hecho, es mi opinión, quizás ustedes no están de acuerdo, no pasa nada, pero sí, crear esa intro fue como esa primera puerta a todo este proyecto. Entonces sí, como el saber cómo colocar mi micrófono, entre comillas, porque hay días que no funcionan las cosas, pero sí, como esas habilidades técnicas y sobre la vida, como digo, creativa en redes, como ok, así se ve la parte de atrás de Instagram, esto es lo que es trending, esto es lo que es marketing, como que me ha llevado a tener un poco de conocimiento y desarrollar habilidades que la verdad siento que están muy guays y que quizás en un futuro me puedan servir para algo, ya sea para tener un side hustle, o sea, tener algo que pueda hacer como dinero en las esquinas, quién sabe, uno nunca sabe. Así que sí, la verdad está muy guay que he podido entrenarme a mí misma y enseñarme pues lo que sé, que con el internet me he hecho muy autodidacta y eso está como muy guay, creo. El siguiente punto creo que es bastante importante y es el cultivar mi paciencia. Grabar, editar, hacer un podcast requiere tiempo y es algo que es muy tipo, como quien dice, prueba y error, ¿no? Trial and error. Y es como el tener que estar como cambiando, readaptándome y creer que llevo 20 minutos de grabación y resulta que nunca conecté el micrófono. Oh my God. O sea, son de esas cosas que la verdad pues te hacen realmente decir, ok, ¿qué tanto me interesa hacer esto? Porque es horrible. Entonces sí, como que me ha enseñado a cultivar mi paciencia porque editar requiere paciencia, grabar puede requerir paciencia. A veces tengo que hacer las cosas como 50 veces antes de sentir que la lengua me fluye, o sea, súper raro. Y sí, siento que me ha ayudado muchísimo a tener un poco más de paciencia conmigo misma, con mis proyectos, porque al final cuando estás editando el podcast, al principio suena como todo muy mal. Según lo estoy editando, siento esto suena horrible, pero sigo adelante y cuando termino digo, ok, esto suena más o menos, o sea, no suena genial, podría ser muchísimo mejor, pero suena decente. Y ese resultado final es como, wow, tengo que tener paciencia para ver cómo sale esto. Quiero ver cómo se ve el punto final de esto. Entonces me ha ayudado a tener mucha paciencia conmigo misma, con los procesos, y como a tener en mente que es como de poquito en poco y que puedes tener resultados muy guays si vas como un día a la vez, pasito a pasito. Entonces siento que eso es algo como muy importante que tengo que tener como muy presente, como ese don de paciencia que siento que el podcast me ayuda a desarrollar. Creo que es algo muy valioso y me hace ponerlo en práctica
cada vez que tengo que hacer algo relacionado con este proyecto y que luego puedo ver cómo me ayuda un poquito en mi día a día en otras cosas más personales, ¿no? Creo que el siguiente punto tiene que ser mi nueva y encontrada perspectiva en la vulnerabilidad y la vergüenza, porque crear este podcast me ha ayudado a enfrentar la incomodidad de tener vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que está conmigo desde muy pequeña y estoy pensando en hacerles todo un episodio, creo que se llamará Descubriendo la vergüenza, porque la vergüenza, al igual que el miedo, pues es un sentimiento que para mí es muy dominante, y la vulnerabilidad también. Aquí pongo mis pensamientos, o sea, lo que ustedes escuchan es lo que yo creo, es lo que yo pienso, y pienso, habrá gente que pensará, ¿qué está hablando esta tipa? O sea, ¿qué tontería es esta? Y eso como que te hace sentir vulnerable, ¿no? De que me estoy poniendo ahí, de que a cualquier persona que me encuentre me pueda señalar como, oye, ¿tú qué estás pensando? ¿O qué es lo que estás diciendo? Entonces sí, como que me ha hecho sentarme en esa vergüenza y en esa incomodidad, pero me he dado cuenta de que como que de esas cosas pueden salir cosas buenas, porque si yo no me siento en esa vergüenza, esa vulnerabilidad, quizás personas que hay afuera, que son las que escuchan el podcast, que resuenan aunque sea un poquito con mi forma de ver las cosas y mi forma de ver el mundo, no podrían relacionarse conmigo. O sea, lo que yo pienso no les haría sentido, o no se sentirían identificados si yo no me pusiera de esa manera, como para que vean cómo realmente pienso y el tipo de personalidad que tengo. Y siento que como que, aunque es algo que da miedo, otra vez, como que puede sacar pues cosas positivas. Y de hecho hay un libro de Brené Brown que se llama Pensaba que era solo yo, creo que esa es la traducción en español, que habla de la vulnerabilidad y del poder tan grande que puede haber en ser vulnerable, ¿no? Como nuestra historia a veces puede ayudar a otra persona a tener el coraje de contar la suya propia, o cómo puede ayudarles a enfrentar situaciones similares, ¿no? Siempre como que dicen, tu historia puede ayudar a las historias de otras personas y puede contribuir de manera muy bonita. Y es un libro que de hecho trata sobre la vergüenza, ¿no? Pensaba que solo me pasaba a mí, y de hecho no tenía planeado mencionar esto, pero me ha venido a la mente. Y sí, fue un libro que me autorregalé, creo que por mi cumpleaños número 21 o 22, no sé. Pero sí, Brené Brown es a PhD doctor, es una doctora, pero no médica, no sé cómo decirlo en español. Ella hace, como quien dice, research, búsqueda en pues lo que es socialmente el funcionamiento de la vergüenza, ¿no? Su especialidad está ahí, y tiene libros, la verdad yo no me he leído muchos, pero sé que tiene libros muy interesantes sobre la vergüenza y el ser vulnerable, y creo que tiene incluso una TED Talk en Netflix, y todo esto obviamente está en inglés, pero siento que si pueden echarle un vistazo, a lo mejor puedan encontrar algo como que les llame la atención, porque realmente la verdad el libro está bastante interesante, y pues habla de diferentes situaciones que a veces creemos que solo nos pasan a nosotros y sentimos vergüenza y no nos atrevemos a compartirlos, pero hay tanta gente allá afuera que está viviendo lo mismo, y muchas veces nuestras historias, nuestra vulnerabilidad puede ayudar a alguien más, y por eso hay que tener coraje de decir las cosas como son y como que contar nuestra historia a pesar de esa vulnerabilidad, porque habrá gente que nos señale, pero habrá otra gente que se pueda beneficiar de una manera que a veces ni imaginamos, de escuchar nuestras vivencias y de identificarse con el tipo de persona y el tipo de vivencias que nosotros hemos tenido. Entonces eso está muy guay, la verdad, y sí, creo que es muy poderoso eso. Wow, me fui lejos. Y creo que lo último, sí, creo que todo es importante, pero esta es súper importante, creo que es entender que los sacrificios valen la pena. Yo pienso, ¿no? Con este proyecto me he dado cuenta que los sacrificios valen la pena siempre y cuando realmente te importe la meta que quieras alcanzar. Y creo que eso es súper wow, como súper powerful, y como que estoy muy filosófica yo hoy, pero bueno, siempre. Pero sí, como que creo que es súper powerful, porque crear y editar este podcast es bastante tedioso a veces, como ya les he manifestado, y siento como que a veces como que me consume, aunque es un hobby, como que podría dejarlo y es un hobby y no pasa nada si no lo hago, pero como quiero hacerlo, pues me consume. Pero que luego me doy cuenta de que el esfuerzo vale la pena porque me siento bien cuando lo hago. Es como mi relación con el ejercicio. Creo que esa es la relación con el deporte de todo el mundo, ¿no? Es como, lo odio, no lo quiero hacer, porque tengo que hacerlo. Y una vez que lo haces, te sientes como que te puedes comer el mundo. Pues lo mismo me pasa con este proyecto, y siento que sí, como que me enseña que siempre y cuando me importe algo, como que cada sacrificio que tenga que hacer para llegar a donde está o para alcanzarlo,
va a valer la pena. Y como que eso es bastante interesante porque te recuerda que sí tienes que enfrentar sacrificios y la vida es un sacrificio en sí, pero que hay que elegir muy delicadamente cuáles son esos sacrificios que quieres llevar a cabo, ¿no? Y asegurarte de que la meta final te importa lo suficiente como para atravesar, ¿no? Todo lo bueno y lo malo que pueda venir en ese camino. Y sé que ponerlo en un podcast es un poco superficial, como que, nadie se va a morir si no haces el podcast, pero creo que es una bonita forma de ver esa analogía ahí y decir, oye, sí, si realmente me importa algo, no importa cuántas veces me tenga que comer el shit sandwich, como lo llama Elizabeth Gilbert, ¿no? Como no importa cuántas veces tenga que como que hacer esto que es tan desagradable para mí, porque detrás de eso desagradable va a estar eso que es agradable y que realmente quiero. Entonces siento que está como bastante interesante y hay que como que tener esa perspectiva en las cosas de preguntarte qué tanto quiero hacer esto, qué tanto me importa esto para yo lidiar con A, B, C, D, y pues a veces la respuesta va a ser no me importa tanto, no me importa lo suficiente, y te das cuenta que a lo mejor estás pasando situaciones, sufrimientos que no tienes que estar pasando porque realmente no te importa la meta final, y como que esos son momentos súper key en la vida, como súper decisivos de decir, oye, pues aquí me doy la vuelta, ¿no? Como que al final no me importaba tanto. Y sí, este ha sido mi momento de reflexión. Son 12 meses de podcast y más por venir. Estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí. Espero que hayan podido sacar algo de provecho en este episodio si han llegado hasta el final. Creo definitivamente que este proyecto ha sido una de las mejores cosas que se me ha ocurrido hacer aquí en mi mente loca. Lo digo con una sonrisa, no sé si se siente, seguro que sí. Y sí, estoy muy emocionada de ver cómo hasta dónde puedo llevar este proyecto, o sea, cuándo me voy a rendir, cuándo me cansaré. Y sí, está muy, muy guay toda la experiencia. Y aunque a veces siento miedo de estar perdiendo mi tiempo, creo que las cosas que el podcast me ha permitido aprender han hecho que valga la pena todo el tiempo que le he invertido, la verdad. Están bien heavy las reflexiones que he sacado de estos 12 meses de podcast, así que sí, me gustaría seguir haciendo esto cada vez que sea el aniversario del podcast, a ver como qué tanto nos enseña esta travesía, ¿no? Como siempre ha sido un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy y nada, recordarles que tenemos el Instagram de En Fase de Descubrimiento, el cual estoy intentando desarrollar de la mejor manera que puedo. Tienes, si me escuchas desde Spotify, la oportunidad de contestar a una pequeña pregunta de qué te ha parecido este episodio. Déjame tus ratings de donde sea que me escuches, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde sea que me escuches, deja de sentir, te lo agradecería un montón y nos escuchamos en la próxima. Espero que tengan una hermosa semana por delante y sí, nos escuchamos pronto. Chao.